Bienvenidos nuevamente a este espacio. Esta semana tenemos como invitada especial a Tatiana. Tatiana es una chica que tiene 24 años de edad. A los 20 años, en el año 2016, viene al Perú. Llega de Francia. Antes de venir le dice: Señor, si realmente existes, haz algo, porque si no, esta vez no voy a fallar. Y se refería a quitarse la vida. Los psiquiatras le habían dado bastante medicación, pero cuando tiene el encuentro personal con Jesús, el año 2016, lo deja completamente. Su cambio es tan evidente que cuando va de Perú a Francia, entonces su familia también se convierte. Ella dice que lo único que necesita es Jesús, y es verdad, porque Él lo es todo, y lo llena todo en todo. Así que acompáñame a ver este capítulo más de las tinieblas a la luz. De la muerte a la vida, Cristo me resucitó. Fui esclavo, hoy soy libre, mis cadenas se rompió. Ya no viejo ha pasado, soy una nueva creación. Hoy pregunto a la muerte. Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy estamos con Tatiana. Tatiana, ¿cuántos años tienes? Tengo 24 años. Y vivo en Francia. Vives en Francia. ¿Desde hace cuánto tiempo que vives en Francia? Pues yo he nacido en Francia. Mis padres son de Perú, son de origen peruanos, pero yo nací en Francia con mi hermana y pues he vivido casi toda mi vida aquí. Me fui un año a Perú en el 2016, fines de junio hasta mayo de 2017. Y fue un super año porque ahí pude conocer más de Jesús, más de papá. Y pues ya. Soy estudiante aquí, estoy en mi último año de licenciatura de Derecho. Entonces, este año acabo. ¡Yay! Sí. Por fin. Bueno. Wow, bueno, qué bueno. Bastante joven, ¿no? 24 años. Y la verdad que sí. Bueno, más o menos, cuéntanos, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando el año 2016 y por qué decides venir al Perú? A ver, creo que tengo que ir un poco más anteriormente para poder explicar el por qué. Creo que voy a regresar desde mi niñez. Pasa que mis padres, bueno, son peruanos, pero se fueron a Francia y mi papá tuvo que trabajar muy duro para poder, pues, mantenernos, mi familia aquí de Francia, pero también porque tenía hijos en Perú. Y entonces tenía que trabajar muy duro y no lo podía ver casi nada porque pues desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche estaba trabajando. Entonces yo, como estaba chiquita, pues yo dormía temprano. Y pasa que bueno, así pasó cuando era desde muy, muy chiquita y me pasó algo muy feo cuando yo tuve 6 años. Tuve un caso de abuso y no lo hablé para nada hasta muy, muy después, como a los 18 años. Bueno, seguimos. A los 8 años le detectaron a mi papá su primer cáncer en el colon, si no me equivoco. Y desde mis 8 años hasta mis 18 años, mi papá se fue, le operaron 10 veces cada año. Y en muchas de esas operaciones había 5% de posibilidad que pueda vivir y pues el otro porcentaje que podía morir. Y como mi familia no se hablaba de lo que pasaba, solo como que todos, que sean mis papás o mi hermana y yo, solo lo vivíamos sin hablarlo. Y bueno, yo fui pasando los años con esa carga emocional del abuso que cuando yo tenía 6 años y de las operaciones de mi papá. Cuando estaba adolescente por ahí,
como estaba muy triste por todo lo que estaba pasando, porque era muy pesado para mí poder soportar todo eso, empecé a querer llenar pues el vacío al gran vacío que yo tenía, y empecé pues a querer llenarlo con muchas cosas que no te llenan por nada, porque pues solo te pueden dañar, pero no te das cuenta. Y, también creciendo, pues me fue sucediendo otros abusos que yo sé, ahora puedo decirlo, que fueron de parte del enemigo, porque para mí no es posible que a una persona le pueda suceder esas cosas de casualidad. Y pues para mí fue como que el enemigo quería verme morir. y, y bueno, estando tomando un rumbo muy feo tomando, aquí no sé si se usa esa palabra, pero hay drogas duras como cocaína y todo eso que yo nunca he probado, pero hay que se llama drogas como que suaves, como marihuana. Y aquí en Francia, por lo menos, casi todos los jóvenes han tomado eso. Y pues yo los he seguido y empecé a consumir, a consumir pues esas cosas, drogas, todo eso, alcohol y salir con chicos para llenar un gran vacío que yo tenía. Pero no, no me saciaba, o sea, era peor y en peor, pero peor y peor. Y me acuerdo que a mis 17 años, me parece que era en 2013, era mi último año de liceo, de bachillerato. Era el año donde tenía que pasar el bachillerato. Habían unos meses antes de ese nuevo año escolar, en abril del 2013, le habían dicho a mi papá que ya no lo podían operar. Le habían encontrado cáncer, pero generalizado. Entonces, que se iba a morir. Y para mí fue un golpe durísimo, muy, muy duro, porque eran todos esos años que, aunque era difícil y que podía perder la esperanza, como que yo seguía creyendo y a veces diciendo, a ver, si hay un Dios que existe, pues que hagas algo. Pero cada vez que pasó algo malo durante mi vida, era como que, o sea, no hay Dios. Y estaba muy enojada. Me acuerdo que hay un chico que él creía en Dios, y me decía, cuando ese día pasó, es la primera vez que yo he llorado, me parece, en la escuela. Y como que me daba la vuelta la cabeza y todo. Y ese amigo me preguntó, ¿pero qué te pasa? Y yo le dije a medias, y él me dijo que Dios estaba ahí, algo así. Pero me recuerdo que me había hablado de Dios. Y yo le dije, no te creo en Dios, que déjame tranquila. Y ya, o sea, solamente estaba muy enojada, muy desesperada. Entonces yo había decidido que ese año escolar, que iba a empezar algunos meses después, iba a dar con todo, porque yo quería que mi papá esté muy feliz de mí. Lo que pasó es que he empezado a estudiar bastante, a acostarme bastante tarde, y estaba teniendo desde un poco las vacaciones de verano antes de el nuevo año escolar, ideas bastante negras, como ideas de suicidio y todo, después de la noticia que me habían dado de mi papá. Pero no, yo, o sea, nunca en mi cabeza me había pasado como que podía ser depresión o algo así, porque mi papá, mi mamá siempre han sido muy fuertes, y o sea, tampoco era algo en la cultura que podía existir o algo así, como que nunca habíamos tratado de eso. Pero cuando empecé el año escolar, todos los días me desmayaba. Y todos los días
los bomberos venían en el liceo a recogerme y llevarme al hospital. Y una vez me quedé internada porque dijeron, pero no es posible, ¿por qué se está desmayando todos los días? Pero después de 2 meses. y, y pues me hicieron un escáner de la cabeza, no sé, no me acuerdo cosa, pero me hicieron pasar por algo para ver si mi cerebro estaba bien o si había algo. Me hicieron bastante test y pues nada, o sea, perfecta, físicamente perfecta. Y, pero al final, o sea, hay un grupo algo así, un kinesioterapeuta que vino para masajarme porque estaba muy tensa, estaba un poco mal. Y me dijeron, ¿quieres ver a un psiquiatra? Y yo, ¿qué? O sea, yo me reía, me he reído mucho, o sea, ¿qué? No estoy loca. Y pues me pregunta, me dice, ¿estás bien? Es que, o sea, como que si todo estaba bien en mi vida, si no había pasado cosas difíciles o algo así, pues yo dije, no, estoy bien. Y después me pregunto, ¿y tu papá cómo está? Y yo pues me dijeron que se iba a morir, pero bueno, estoy bien. Pero cuando ella me miró así como que, claro, ¿cómo me puedes decir eso y decirme que estás bien? Cuando ella se fue, o sea, ella me dijo, te doy una cita para que nos vemos un próximo día. Y yo, bueno, ok. Pero para mí, o sea, yo le mostré a mi papá que estaba conmigo y que me dijeron que regresara a otra cita. Y yo dije, no voy a ir. Y mi papá dijo, bueno, como quieras. Y yo estaba siguiendo pensando en eso, como que, a ver, quizás hay algo mal en mí. Pues fui a la cita. Y cada vez que iba a la cita, me preguntaba, finalmente no era... era más como un psicólogo que venía y que me preguntaba cómo estaba y todo eso. Pero cada vez era como mal en peor, como que veía que estaba muy vacía, muy triste, y lo que me podían decir no me ayudaba para nada, al contrario me sentía peor. y decidieron darme medicamentos porque no sabían cómo hacer para que yo me sintiera mejor. Entonces, durante 3 años yo estuve mal, me dieron medicamentos para que esté mejor, pero no me sentía mejor, cada vez me sentía peor. Entonces hice bastantes como tentativas de suicidio, muchas en esos 3 años, y me acuerdo que justamente en el 2016 mi papá, mi familia me habían dicho si yo quería ir a Perú para las vacaciones. Yo con mi mejor amiga, Ombelín. yo dije, ok. O sea, ok, sí. Y con Ombelín nuestra idea era que vamos a hacer la fiesta. Vamos a hacer fiesta. Va a ser cool y todo. Y poco antes fui internada al hospital, pocos días antes del viaje a Perú por intento de suicidio. Y los médicos no querían que vaya a Perú, o sea, me dijeron, tú te vas a quedar aquí, no te vas a ir. Y pues yo estaba esos días allá, pero estaba muy mal. Me acuerdo que estaba muy, muy mal esos días. Era como que si ya no podía pisar tierra. Era como si casi estaba flotando, o sea, como que veía las cosas, pero no estaba ahí. Y me acuerdo que estaba muy cansada, o sea, ya muy agotada, porque todos esos años, aunque estaba mal, tenía esa esperanza de estar bien, pero estaba muy, muy mal. Y me acuerdo que en el cuarto de hospital donde estaba, en la sala de baño, me acuerdo que estaba mirando al espejo. Y yo me decía, a ver, o sea, estoy mal, estoy muy mal. Y no sé, me volvía como a
hablar con Dios y dije, Dios, si existes, tienes que ayudarme, tienes que hacer algo, porque estaba convencida. Le dije, si tú no me ayudas hoy día ya no estoy aquí, porque esta vez no voy a fallar. Si me mato, me mato. Y yo sabía que era el día sí o no, o sea, era el día que... y en ese momento, o sea, no puedo explicarlo, y creo que es lo maravilloso de los muchos testimonios, cada uno, o sea, son muy diferentes, pero es algo que es inexplicable. La paz que me dio, sin entender muy bien qué pasaba, estaba en paz, muy, muy en paz. Y había una chica en mi cuarto y yo empecé a como que a alentarla, a decirle que va a estar bien, que todo va a estar bien. Y ella tenía esa convicción que las cosas iban a estar bien. Y mi papá me preguntó, ¿quieres ir a Perú? Igual. Y yo dije sí. Entonces me hizo salir sin autorización médica y salí. Y fue la mejor decisión que pude tomar, porque es ahí donde pues me fui a Perú después de un viaje donde el avión llegó tarde y todo eso, era un enredo, pero llegué a Perú y me fui a vivir durante ese año donde la casa de la pastora Ninela, que es mi hermana, y que ahí me pudieron anunciar cuál era la verdad sobre todo lo que estaba pasando en este mundo y sobre mi vida. Que había un hombre que se llamaba Jesús, que dio su vida por mí y que me amaba, y que él era el quien me podía traer esa paz, y que él era el quien había encontrado antes de venir. Y Recuerdo el día que llegaste, me acuerdo que estaba allí, en la casa comunitaria, sí recuerdo este día. Y bueno, no hay problema, está bien. Pocos días después recuerdo que sí llega Ombelín. Sí, ¿no? Recuerdo que hicimos una conexión, ¿no? Una conexión, sí, y bueno, poco a poco sí yo puedo dar fe, ¿no? De cómo fue transformando tu vida, ¿no? Pero, ¿cómo es que, en qué momento decides? No recuerdo bien, o sea, en qué momento y qué palabras fueron las que tocaron tu corazón para que tú decidieras entregarle tu vida a Jesús. Cuando yo llego a Perú, como dije antes, yo pensaba que era para hacer la fiesta y todo eso. Pero cuando voy a Perú, mi corazón está anhelando algo. Yo sé, sin saber, o sea, sin dar una palabra en mi cabeza, que es Jesús, que es a Él, a mi Dios que estoy buscando, que yo sé que solamente Él me puede llenar. Y pues voy y pues no puedo decir que es una cosa en particular. Fueron cada cosa como que mi corazón lo quería, y yo lo tomaba porque yo sabía en mi corazón que era eso, o sea, era verdad. Y yo creo que es porque Dios sabía que yo necesitaba eso, porque sin eso estaba muerta. Entonces Él a encontrarme en el hospital y darme ese soplo de vida, porque es lo que sentí. Era como que no podía respirar y por fin podía hacer. De verdad, si puedo describir lo que sentía, es eso. Era un soplo de vida, pero de verdad era... Por fin puedo respirar. Y cuando llegué a Perú era como que más, quiero respirar más. Y hay quizás algo que sí... hay dos cosas que fueron bastante fundamental. Me acuerdo que cuando una vez creo que había una reunión o algo así en la iglesia, y pues Pastora Ninela nos llevaba por todas partes con Ombelín, y pues nos dijo, toma, una Biblia para ti, una Biblia para ti, te van tú por allí, tú por allá, y vas a preguntas a Dios qué es lo que quiere decir. Y cuando lo vimos, mira, bueno, ok. Entonces, pero yo estaba muy feliz, o sea, de verdad, estaba muy feliz, muy expectante. Entonces, tomé la Biblia, me fui al texto de la comunidad
y me acuerdo que estaba mirando todo el paisaje, pero estaba hablando con Dios y le decía, Dios, por favor, háblame, dime algo, necesito que me digas algo. O sea, de verdad estaba expectante, mi corazón lo necesitaba. Y me acuerdo que dije, pues voy a tomar una vida y voy a decir, donde siento algo, pues me voy a parar. Y pues yo tomé la vida y pues me paré en un salmo que es el Salmo 23. Y el Salmo 23 dice que Él es nuestro pastor y que nos lleva por pastos verdes. Y todo el Salmo habló mucho a mi corazón sin entenderlo. La pastora Ninela subió y yo le dije, pues ese es el versículo que me dio. Y no entiendo muy bien. Y cuando ella me lo leyó de nuevo, entendí que Dios me estaba diciendo que es verdad que había pasado por tinieblas, por valle de muerte, pero Él estaba ahí y que en verdes pastos me llevaba y que en su casa iba a vivir toda mi vida. Y es así como pasó. Y desde ese entonces siempre me sigue ese salmo. Siempre le escribo también. Es la palabra que Dios me quería decir para decir, no te preocupes, aquí estoy. Entonces eso fue muy, muy bonito. Y pues creo que así fui creciendo. Quizás, o sea, yo siento que como tenía las ganas de llenarme de Él, como que he crecido bastante rápido en conocimiento quizás de la palabra, porque también Pastora Ninela me dio bastante palabra porque lo necesitaba. Doy muchas gracias a Dios porque yo sé que las personas antes que yo llegara habían orado por mí. Y pues hoy ya más que antes lo puedo, o sea, como que lo siento, lo sé, que habían personas que me habían levantado en oración y que por eso pues yo pude encontrar a Jesús, que Él me encontró, que Él vino, me llevó desde Francia hasta Perú y de Perú pues me trajo hasta Francia de nuevo para después con mis testimonios de vida impactar la vida de mi mamá y de mi hermana, porque mi papá se fue en mayo antes que yo me regresara a Francia, pero antes que yo regresara a Francia, él había comandado 2 Biblias que las fue comandar con Ambelín, que se regresó meses antes, cuando mi papá se fue, cuando vimos la Biblia, había escrito adentro para Rosalía y familia de parte de papá. Y, sí, y me acuerdo que ese año es el año donde más hablé con mi papá, donde él más me preguntó también acerca de la palabra, donde me decía, ahí está escrito eso, ¿qué quiere decir? Y eso. Y donde hemos más compartido y yo sentía que estaba en paz. Y también en sus últimos días yo sentía que había mucha paz. Entonces yo sé que él encontró el Señor. Y igual mi mamá y mi hermana han creído por lo que pudieron ver de lo que Jesús hizo con mi vida. Entonces, pues es también una oración que para mí me habla bastante de Dios, porque me acuerdo que cuando estaba allá yo decía, mi familia y yo serviremos al Señor. Y así fue. Todas las promesas que Él me dio las cumplió o las está cumpliendo. Yo creo por todas sus promesas. Y así como lo hizo conmigo, yo sé que lo quiere hacer con cada una de las personas. Su vida abundante no solamente es para algunas personas, pero para todas las personas, no solamente las que anhelan de Él, porque la verdad, Él fue quien respondió. Él fue quien puso toda en obra para buscarme, porque Él me amaba aun cuando yo estaba haciendo cosas muy malas. Él estaba a mi lado, solo que no lo podía ver. Y fue Jesús que me permitió ver a papá y abrir los ojos y respirar de nuevo.
Wow. Yes. Wow. Yes. Qué interesante, o bueno, más que interesante en realidad es emocionante ver, ¿no?, lo que Dios ha hecho contigo. Voy a preguntarte algo, espero que no te sientas incómoda. Cuando tú te viniste a Perú, tú tomabas unas pastillas Sí. que te habían dado los médicos, ¿verdad? ¿Qué pasó con esas Sí. pastillas? Um, Son pastillas que había tomado desde 3 años y que yo muchas veces intenté cortarlas porque ya no quería estar dependiente de pastillas porque sentía que estaba mal en peor cada vez. Y, y cada vez que me intentaron sacarlas, muy mal, estaba muy mal intentando hacer algo muy feo otra vez. Entonces, pues siempre me estaban aumentando las dosis. O sea, muchos medicamentos estaba tomando, muchos. Y cuando yo llegué a Perú, me acuerdo que yo tenía esa convicción también, que por lo que había escuchado en la comunidad desde los primeros días y que Pastora Nala me decía como que Jesús, yo subía por ti y que en él toda la enfermedad, todas esas cosas, pues él se la había llevado en la cruz. Y yo dije ok, entonces ya no pastillas, ya no las quiero. Entonces, la pastora Minela me dijo, ok, la vamos a quitar, pero poco a poco, porque ella quería, o sea, siendo sabia, dijo, ok, vamos a hacer poco a poco. Pero fue poco a poco, creo que una semana y algo. Quizás 2 semanas, algo, pero no más. Y no, ya no he estado tomando ninguna vez nada. O sea, fue la última vez que he tomado algo. Y eso solamente lo puedo decir, es solamente gracias a Jesús, porque ningún médico lo pudo hacer. O sea, no hay médico. Entonces, solo decir que las personas que pueden decir, es porque, no sé. No, es porque Jesús vivía en mí y que la necesidad de algo ya no la había, porque Él había llenado con su presencia. Amén. Amén. Entonces, Tatiana, en realidad es muy sorprendente, ¿no? El hecho de que antes necesitabas algo, pero en realidad lo que ningún médico pudo hacer, lo hizo Jesús, ¿no? Al entrar en nuestro corazón. Porque en realidad en su palabra dice que Él es más que suficiente. Y es verdad. Amén. No necesitamos nada más que solamente Él. Bueno, y ahora, cuando ya regresas a Francia, ¿no? Ya no estás en Arequipa, ya no hay pastora Ninela, ¿no? Bueno, para la distancia, decidiste congregarte en otro lugar, en Francia. Exacto. Pues en ese año que yo estaba en Perú, pues para mí ya era todo para mí, era imposible regresar a Francia sin encontrar un lugar para congregarme. Y pues lo primero que hice es buscar un lugar para congregarme y primeramente encontré un lugar en París mismo, pero era muy lejos de mi casa porque era extremo de París, del otro lado, y en transporte demoraba como 2 horas, porque era domingo además. Y pues estaba muy lejos. Y entonces yo he traído a mi mamá conmigo. Traje a mi mamá conmigo y ella venía conmigo y pues como encontrábamos que era muy lejos, yo hablé con la pastora que es de París y yo le dije pastora, es que yo quiero seguir congregándome, pero es que hay domingos que no puedo venir y no quiero, o sea, yo quiero ir todos los domingos a la iglesia, no es posible. Ella me dijo, a ver, ok, no te preocupes, yo sé cuánto amas la palabra de Dios, cuánto amas a Dios, voy a buscar unas iglesias por tu casa y o sea, te voy a recomendar algunas y tú vas a donde estás en paz. Entonces yo fui a una que estaba cerquita de mi casa, pero antes era más lejos, pero desde pocos años se habían mudado.
cerca de mi casa. Entonces yo fui con mi mamá y nos sentimos en casa. La verdad que nos sentimos bastante en casa y era, bueno, aquí está. Y pues desde entonces siempre estoy en la misma iglesia con mi pastor que pues me ayuda también bastante con sabiduría. Y es algo que quiero notar bastante para todas las personas que nos pueden escuchar, es que lo primero es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Pero a mi caminar puedo decir que es muy importante también tener personas que nos pueden acompañar. Es decir, cuando yo conocí a Jesús, para mí era necesario que la pastora Ninela estuviese en mi vida. Ella me ayudó con Pastor José y muchos de los hermanos, como Patsy, muchos me ayudaron a encontrar con sus vidas más a Jesús, como Él es. Eso es muy importante. Y cuando estaba en Francia, yo tuve una relación aún quizás más fuerte con Jesús, porque como mi papá se acababa de ir, yo era la única que creía en Jesús en mi casa en ese momento. Yo todos los días estaba en mi salón, no sé cómo se dice, creo que es salón. Bueno, en lugar de mi casa. En tu sala. En mi sala, en mi Sí. sala, exacto. Y en la mañana, como a las 3, 4 de la mañana, me despertaba llorando y yendo a Jesús. Y ahí yo desarrollé una muy bonita relación con Jesús también, donde pues yo lo veía y lo sentía abrazándome, me parecía muy, muy, muy bonito. Y me ayudó bastante, pero también tener consejos de personas más ¿cómo se dice? Más maduras, que conocen más también de la vida espiritual, de las leyes espirituales, porque hay leyes espirituales, todo esto te ayuda a entender más lo que puedes estar pasando y entender más de cómo Dios está obrando, cómo Dios está a tu lado. Y pues ya, me parece muy importante. Y bueno, ¿cómo se convierte, en qué momento tu mamá y tu hermana deciden congregarse y entregar su vida a Jesús? Obviamente no quiero toda la, ¿no? Imagino, me gustaría hablar con ellas también otro día, ¿no? Pero sí me gustaría saber cómo es que ellas deciden. A ver, pues mi mamá fue primero que mi hermana. Mi mamá, pues ella nos, pues de cultura peruana, ella no creía en Dios, así como así, vamos a decir que creía en Dios, pero no conocía o sea, no sabía que había hecho Jesús, no sabía que para ir a Dios necesitaba Jesús. Pues era normalmente, vamos a decir, católica, pero tampoco tan católica porque no iba a la misa. Era como que vas a hacer tu primera comunión, porque yo me acuerdo cuando era niña había hecho mi primera comunión, pero no entendía nada, o sea, no entendía nada, solo sabía que podía comer el pan y eso, pero no sabía nada, la verdad no sabía nada. Y mi mamá tampoco. Entonces, ella cuando vamos a congregarnos, ella primeramente encontré eso un poco extraño y todo, pero cuando ella habla, o sea, cuando yo le hablo y le digo, ella empieza a cambiar, sobre todo eso, yo a cambiar, porque cuando recibes a Jesús en tu vida, que lo dejas tomar todo tu cuerpo, todo tu alma, todo tu espíritu, los cambios se hacen poco a poco.
Y yo cuando regresé de Perú a Francia, yo todavía tenía que crecer mucho y todavía tengo que aprender mucho. Toda la vida vamos a aprender, ¿no? Pero, sí, pero era bastante inmadura, bastante inmadura. Me acuerdo que uno de mis hermanos me había dicho que yo tenía 21 años físicamente, o sea, de verdad, humanamente tenía 21 años, pero en realidad como que tenía 13. Me acuerdo que wow, porque me dices eso, pero me di cuenta después que era verdad, que de verdad era muy inmadura por lo que pudo suceder en mi vida. Necesitaba que Dios viene, me enseñe, me venga a sanar muchas partes de mi corazón, muchas heridas, muchas cosas, y eso hizo que mi carácter cambiara. Tuve más y más un carácter como Jesús, más paciente, más amoroso, más de pedir perdón. Y eso con mi mamá teníamos algunos conflictos y yo era me exaltaba mucho, me exaltaba bastante. Pero con la ayuda de Jesús, me acuerdo, muchas veces cuando regresé a Francia, dije, ya me quiero regresar a Perú, no quiero estar aquí. pero me acuerdo mucho que el Espíritu Santo me decía, ve y pide perdón. Y muchas veces, ¿cómo que voy a pedir perdón? Ya empezó, ¿cómo que voy a pedir perdón? Y durante bastante tiempo, yo iba a pedir perdón, aunque yo no tenía que, o sea, tenía que pedir perdón porque es nuestra naturaleza, pero que según humanamente vamos a decir, no tenía que pedir perdón porque no había empezado. Pero sí, la verdad que Dios me enseñó a pedir perdón. Y eso yo sé que tocó bastante el corazón de mi mamá, como que, o sea, está cambiando bastante, nos está exaltando. Y aún si lo hace, pues está pidiendo perdón. Y más, pues ya no me exalto. La verdad estoy bien tranquila. Y es algo que le ha sorprendido mucho a mi mamá, como a mi hermana también. Primero a mi mamá, porque hemos tenido bastante conversación y pues también hemos orado juntas por algunas cosas, por sanidad de su cuerpo y todo eso. Y viendo que funcionaba, que de verdad son milagros que sí funcionaban de Jesús. Ella empezó a creer más, porque ella se congregaba conmigo, pero no había dado aún su corazón a Jesús, pero poco tiempo después sí, y ahora ella compartió de Dios a sus amigas, de Jesús a sus amigas, y mi hermana también. Mi hermana después de un tiempo, porque ella es más intelectual, y le tomó bastante, o sea, no bastante tiempo, más tiempo, pero ahora está igual, sí, habla con sus amigos de Jesús y ya. Sí. Sí. Qué emocionante escucharte, Tatiana, ¿no? Después de tanto tiempo también, ¿no? Y ahora también tienes, bueno, sí he visto y gracias a Dios que tenemos contacto también allá en Francia, has hecho una página, ¿no? Donde la gente puede donar para poder bendecir familias acá en el Perú. ¿Y eso cómo nació? De igual, o sea, todo es gracias a Dios. Eso, o sea, no puedo decir que hoy en día todo lo que puedo hacer, pensar, siempre le pido a Dios. Y eso es, pues, cuando yo estaba en Perú, pues cada fin de semana, pues iba con mujeres a Hernán Bedoya, pues a ver a los niños, a los adolescentes, a los más adultos, y pues hacíamos, pues, nació un cariño bastante fuerte para cada una de las personas y que siempre va a estar. Y no voy a meter que anhelo poder regresar un día, pero siempre va a ser en el tiempo de Dios, cuando Dios quiera, porque yo sé que hay muchas cosas que hacer aquí en Francia también, así que va a ser, si Dios quiere, si es su plan. Pero los amo mucho, la verdad, y cuando pasó todo eso, cuando yo hablaba con Pastora Ninera, al corazón
tenía dolor, tenía bastante dolor, estaba muy, muy triste. Y me acuerdo que sentía que Dios me lo ponía al corazón y cuando pensaba, pues lloraba, ¿no? Lloraba porque era al corazón de Dios que estaba moviéndose, que estaba diciendo, yo quiero que tú hagas algo para ellos, porque yo quiero que alguien haga algo para esas personas, que alguien pueda ayudarlos. Y pues en esa ocasión fui yo. Gracias a Dios y doy toda gloria a Dios por eso y le doy muchísimas gracias porque poder hacer parte de su obra siempre es algo maravilloso que me llena de mucho amor y estoy muy feliz de poder contribuir aunque sea un poquito en su reino, porque Él nos dice que tenemos que ayudar a los que necesitan y así funciona su reino. Lo das, pero su reino es como que lo que das va a dar a alguien más, que va a dar a alguien más y así es. Así es su reino y así tenemos que funcionar, aunque estemos en la tierra, nosotros somos su reino y tenemos que establecerlo aquí. Amén. Amén. Bueno, Tatiana, de verdad ha sido muy ministrador en realidad el testimonio, ¿no? Sí, porque hace cuántos años que no nos vemos, como unos 4 o 5 años. 4 años, sí, y bueno, ver los comienzos, pero también ver la obra de Dios, ¿no? Cumpliéndose, porque en la Biblia dice que Jesús va a llevar a cabo su obra, ¿no? En cada uno de nosotros. Amén. Y la obra aún nosotros no está finalizada y por eso seguimos en esta tierra y tenemos que seguir dando lo mejor. Entonces, bueno, me gustaría que puedas invitar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, ¿no? a que puedan realmente conocer a Jesús y que puedan entregar también su vida. Entonces te invito a que lo puedas hacer. Son a Jesús. Ya, ok. Pues primero quiero darte un pequeñito un mensaje que pueda hablarles a su corazón y me gustaría también orar por ustedes los que van a mirar este testimonio. Primero, decirles que nada no soy ahora es gracias a mí, pero es gracias al amor de Dios que actuó desde antes de la fundación del mundo en mí, porque Él fue quien pensó en mí y quien pensó en ustedes. Él pensó en ti así, antes que estuvieses en la barriga, en la pancita de tu mamá. Él ya estaba pensando en ti, en cómo tú ibas a ser. Cada detalle de tu cuerpo, hasta de tu corazoncito, cómo iba a ser, cómo ibas a pensar, cómo ibas a sentir las cosas. Él lo pensó hace mucho, mucho, mucho de tiempo. Y dijo cuando te hizo, ella está bien hecha y yo quiero que ella esté en esta tierra. No sé cómo hayas venido, cómo hayas pasado tu vida, cómo te has sentido amada o no amada o quizás no deseada por tus padres. Pero quiero decirte que si es tu caso, si te sentiste como que rechazada, no deseada, no amada, pues el Dios que creó todo el universo, toda la tierra, toda la creación, todo lo que puedes ver o imaginar, no es gracias a ningún hombre, pero gracias a Dios. Y ese Dios te ama a ti y te quiere hacer ver de su amor y te quiere como que poner en esa obra maestra y hacerte tomar un papel a ti también muy importante, porque tienes para Él un valor muy importante. Entonces, eso quiero decirte, que tu valor no depende de nada más que lo que Dios ya ha hecho hace miles de años en su plan inicial, que por culpa del pecado, por culpa de Satanás, fue derivado muchas cosas, pero hay un hombre que se llama Jesús, que vino en la tierra porque papá lo llamó para que viniera para salvarte a ti, para que puedas abrir tus ojos
y tu corazón y verle a papá. Y saber que todo lo que ves es falso, que la muerte, que las mentiras, que todo lo que pudieron hacerte en tu vida, esto no es para ti, que hay una vida mucho mejor, que es la que Dios quiere darte, que quiere sanarte y tomar todo el tiempo que quizás la gente no te dio para sanarte, para hablarte y para acompañarte en todo este proceso. Entonces, princesa, príncipe, esto es para ti y yo quiero de verdad que solamente en esta oración puedas cerrar tus ojos y abrir tu corazón y solo hablarle a papá con tu corazón y decirle a Dios, Dios, si tú existes, ven y háblame a mi corazón. Enséñame tus misterios en mi vida. Yo quiero vivir la vida que tú has pensado para mí. Jesús, te necesito a ti porque todas las cosas en este mundo, en esta vida, no me han servido para nada porque no me siento lleno, no me siento llena. Te necesito a ti, Jesús. Ven y por favor, dame esa vida que me puedes hacer, que me puede hacer bien. Necesito de tu amor. Llena toda mi alma, todo mi cuerpo, todo mi espíritu de tu vida. Que tú seas mi Señor y tú seas mi Salvador. Gracias, papá. Gracias, Dios, por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Tati. Gracias. Ha sido realmente un placer hablar contigo. Para mí también. Sí, cuando Muchas estuve... gracias. No, gracias. Gracias por tomarte el tiempo. Y nada, yo espero que sigas creciendo. Sé que vas a seguir creciendo. Sé que vas a seguir haciendo la obra de Dios. Y estoy muy feliz y muy contenta de que tu familia realmente esté sirviendo al Señor junto contigo, ¿no? Porque esa es una promesa que el Señor te dio y se ha cumplido. Amén. Gracias por eso, gracias también por tu amistad, por tu cariño. Gracias, Betsy, de verdad gracias. Y te quiero también decir pues que sigues con este proyecto tan maravilloso y que de verdad me siento muy honrada, de verdad, de poder participar un poquito de este proyecto que viene del corazón de Dios y que de verdad yo sé que va a llegar a muchas personas y que va a ayudar a bastantes personas a poder encontrar a Jesús y a tener pues un encuentro muy fuerte con Él y vivir para Él y que puedan ser salvados por medio de Él y por medio de la obra que hace en ti. Entonces, muchas gracias por todo esto. Muchas gracias, Tati. Espero que nos podamos ver pronto. Un súper mega abrazo para ti y para tu familia. Cuídate mucho. Gracias. Es la evidencia de su infinito amor. Ahora vivo y se lo debo a él. Soy la evidencia de su gran poder. Su amor es evidente